he titulado Siendo uno de los 70. ¿Qué serán los 70? Bueno, los 70 era un grupo especial designado por Jesús. Y parece ser que era una práctica habitual de Jesús porque dice en el versículo 1, por ejemplo, dice el Señor otra vez designó 70. Miren, vamos a leer el pasaje a partir del versículo 1, por favor, hasta el versículo 9. Y dice así la palabra de Dios. En mi Biblia, página 1202. No sé qué página tendrás vos, pero mira lo que dice aquí. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Parece ser que habitualmente enviaba de 70 en 70 obreros a la mies o al campo o a trabajar en la obra predicando el Evangelio. A quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. No iban solos como kamikazes o llaneros solitarios, iban de dos en dos. Esa era la estrategia implementada por Jesús. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Eso de que los obreros son pocos todavía sigue siendo una realidad y habla de que siempre el mayor trabajo lo hacen un grupo minúsculo de personas y no la mayoría. Por eso sería bueno que se revirtiera ese concepto y sea un montón de gente haciendo todo el trabajo, cosa que no sea tan sobrecargada la tarea. El versículo 3 dice, Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No era una tarea fácil. Iban a entrar a tratar con gente muy dura, difícil, de dura cerviz y de empedernido corazón, como fue el caso del profeta Jeremías, a quien Jeremías le tuvo que hablar. No era gente tierna, dulce, mansa, apacible, sino gente violenta y hasta cruel. En el versículo 4 dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Parecía que tenían que ir directo, enfocados y no distraerse. Pero también confiar en Dios porque no tenían que llevar nada. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Parece ser que era un modismo y se necesita mucha convicción para decir, paz sea a esta casa. Paz sea sobre vosotros, paz sea a ustedes. Bueno, ya vamos a ampliar un poco este concepto. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Este es un pasaje conocido, ya lo hemos leído varias veces, me imagino que vos también lo conocés. Es la estrategia de Jesús de enviar 70 discípulos elegidos especialmente. No eran así como al tuntún, como a ver, ¿a quién? Ti. No. Jesús elegía, designaba y luego enviaba. Y nosotros ya comenzamos, dimos el puntapié inicial para empezar esta misma estrategia y comenzar a marchar sobre todo lugar donde podamos hacerlo, principalmente por donde andan moviéndose los obreros de Cristo de esta iglesia. Y vamos a ver entonces, el título es Siendo uno de los 70. Yo les explicaba que hay maestras aquí, docentes, que lo pueden explicar mejor que yo. Si alguna se anima y dice yo lo puedo explicar bien, lo que es el gerundio. Un gerundio es una acción continua, es algo que por lo menos siempre se está dando, siendo. No es que hemos sido, no es que vamos a ser, es algo que estamos permanentemente siendo, haciendo. Y esto es algo para siempre. Porque Dios nos manda a marchar. No es que yo soy creyente porque vengo a la reunión, yo soy cristiano porque vengo a la iglesia, o yo soy cristiano porque leo la Biblia. Soy cristiano porque acepté a Cristo y mi vida ya tiene que ver con Cristo. No es una religión, no es un traje dominguero o de martes, sino es un estilo de vida.
en comunión con Cristo y sus enseñanzas. Por eso, lo primero que hay que hacer aquí principalmente es una pregunta, y tiene que ver con el primer título. Es aceptar ser enviados. Dios te quiere enviar, Dios te quiere designar, Dios te quiere convocar, Dios te quiere decir, mira, veo en vos un potencial precioso, quiero usarte, quiero que muchos conozcan a Dios por tu intermedio. Eso es lo que significa un enviado. Y voy a delegar en vos una misión. De repente vas a salir de parte de Dios. Vas a comenzar a ministrar de parte de Dios. Dice el versículo 1, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Parece ser que Jesús estaba permanentemente eligiendo personas. También vemos eso en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando se eligieron los apóstoles. Vemos en el caso de Moisés, cuando eligió a los líderes que iban a estar colaborando con él. Después vemos a Jesús eligiendo a sus 12. Jesús elegía personas específicamente para que lo representaran. Y la pregunta es, ¿aceptás ser un enviado de Dios? ¿Aceptás que Dios te designe una tarea, una misión específica? Yo sé que a lo mejor no te entra en la cabeza, a lo mejor sos nuevo, recién llegás y de repente te pones a pensar, ¿pero de qué está hablando este pastor? ¿A qué se refiere este pastor? Imagínate, el mundo está lleno, porque si no, no estaría en la condición en la que se encuentra el mundo, de representantes del diablo. Todo lo que se ve en los noticieros a diario y muestran la violencia, la inseguridad, tiene que ver con representantes del diablo que andan haciendo sus malignidades en la ciudad. Pero ¿dónde están los hijos de Dios? Que transmiten paz, que transmiten ánimo, que transmiten amor, que transmiten bendición. ¿Dónde están? Bueno, parece que están entre 4 paredes en las iglesias. Y solamente somos bonitos cuando estamos en la iglesia, pero fuera es como que nos olvidamos de la misión. Bueno, aquí Jesús los quería enviar, por eso los designaba, los convocaba para que salieran al mundo. Vos vas a la escuela, bueno, representame en la escuela. Vos vas a la fábrica, representame en la fábrica. Vos vas a la universidad, representame en la universidad. Por eso la pregunta, vuelvo a hacerla, ¿aceptamos ser enviados por Dios a la misión, al campo de labor? ¡Qué responsabilidad! ¡Qué tarea! Es una tarea desafiante, pero gloriosa, bendita. Y qué lindo es aquellos que dicen, Señor, no me animo, pero como quisiera. O no me siento capaz, pero quisiera hacerlo. Te conté ese caso cuando yo me puse a llorar por el robo de una mujer ancianita, más de media cuadra. Yo fui testigo y en aquel entonces de impotencia me agarró como una congoja y dije, Señor, cómo quisiera gritarle a la gente que cambiara de vida, que sea buena, que no hiciera mal a nadie, que no hiciera daño a nadie. Y mira lo que estoy haciendo ahora en este momento. Te estoy diciendo a vos que puedas hacer eso con todos los que te rodean. Por eso la pregunta es, ¿aceptamos que Dios nos designe? Porque si estamos con Jesús, Jesús nos quiere enviar. He aquí yo os envío, y dice en medio de lobos. No era una tarea fácil, era un desafío muy grande. Cuando Pedro plantea la sucesión de Judas, dice, miren en el versículo capítulo de Hechos 1:21, dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, estaban por elegir al sucesor de Judas. Ya Judas se había ahorcado, Judas ya se había suicidado. ¿Por qué? Porque lo traicionó a Jesús y no superó su culpa ni su remordimiento y terminó mal suicidándose. Saben el tema, ¿verdad? Conocen la historia y cómo terminó. Bueno, aquí cuando están designando gente, esto es lo que sugiere Pedro. ¿Quiénes pueden ser escogidos? ¿Quiénes pueden ser designados? ¿Quiénes pueden ser enviados y reconocidos para ser personas útiles? Y dice justamente, estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Obviamente los que van a ser designados son personas que están juntos
al pueblo, a los que batallan, a los que están al frente del campo, en la pelea que está recia, en el sentido de estar en el frente de batalla, no los que están en la retaguardia, no aquellos que están siempre mirando por encima de la tapia, no aquellos que están mirando de afuera, diciendo qué buenos que son, o simpatizo con lo que hacen, pero no me involucro, no me meto, no me juego formando parte de esta familia. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar una decisión. Es una decisión de involucrarnos, porque Dios quiere que empecemos a designar, que empecemos a formar equipos. Ya se han formado un montón de equipos y gracias a Dios hay un montón de equipos en nuestra iglesia de 2 en 2. Y la idea es que todos estemos formando equipos para salir y hacer la tarea que Dios les encomendó a los discípulos de Cristo, como nos la encarga ahora también a nosotros. Si nosotros aceptamos ser enviados, es aceptar servir también. Es el siguiente punto. A quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Los convocó, los designó, los eligió y los envió de 2 en 2 para que fueran a hacer la obra. ¿Y cuál es la obra? A servir. ¿Y cuál es el servicio que podemos hacer de parte de Dios? Algunos pueden pensar limpiar el piso, barrer. Sí, es servir también eso. Lavar un baño, qué sé yo, pintar, hacer tareas físicas, dar de comer al necesitado. Todo eso es servir. Pero acá hay un servicio muy, muy específico. Es un servicio ministerial que tiene que ver con la extensión del reino. Dice, y es el servicio con las almas. La tarea principal que tiene el obrero o la obrera de Cristo es con las almas, no con cosas, sino con personas. Hay personas sufriendo a nuestro alrededor, hay personas que están llorando, hay personas que están clamando por una solución para sus vidas y nosotros tenemos que orientarlas, motivarlas, aconsejarlas, consolarlas, bendecirlas, ayudarlas, así como Dios nos ayuda a nosotros. Una vez escuché esto, de la misma forma que alguien te invitó a la iglesia, invita a otros también. De la misma forma que alguien se acercó a vos para decirte que había una vida mejor en Cristo, hacelo vos también con otros. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Sin embargo, hay gente que no lo hace. Hay gente que no comparte. Yo me acuerdo un testimonio en Córdoba de una mujer que pasó al frente y comentó cómo el esposo la trapeaba, cómo el esposo la violentaba, la tiraba, la agarraba del pelo, pero la hacía papilla. Y esta persona lloraba, por supuesto, y dijo, pero quiero decirles que Dios hizo un milagro en mi vida y en mi matrimonio. Y ese hombre que hacía todo eso hoy es hijo de Dios y está aquí. Todos, imagínense la exclamación que hubo en ese lugar, había como 700 personas y todos empezaron a ver y se levantó un negrazo enorme y pasó y pidió perdón, se largó a llorar, empezó a decir, realmente yo no sabía lo que hacía, estaba en las tinieblas y dio un testimonio preciosísimo de que su vida había cambiado y todo porque alguien en la fábrica lo vio amargado, lo vio muy, muy mal y se acercó a decirle, mira, te veo siempre de la misma manera, ¿sabías que Cristo puede transformar tu vida? Y se sumó al testimonio de su esposa que le vivía hablando de que viniera a la iglesia y él no quería, y este compañero fue el que hizo el empujón para que se concretara la salvación de esta persona. Y estaba toda la familia reunida, una emoción impresionante, un testimonio impactante. Hubo una aclamación, aplausos, había llanto y glorias y loas a Dios por el milagro que había sucedido en toda esa familia. Y este hombre, enternecido como un corderito, estaba dando testimonio del poder de Dios en su vida. Todo porque alguien se había acercado en la fábrica. ¿No te imaginas lo que puede pasar si nosotros estamos testificando a quienes nos rodean y nos animamos a compartir el mensaje del amor de Cristo? Eso es servir, y servir específicamente en relación con las almas y con el reino de Dios.
La segunda cosa que nos invita a Dios aquí en esta comisión es a la oración. Dice el versículo 1, en el versículo 2, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ya nos está enviando a nosotros, Señor, envíame. Hoy compartí esto con un líder. Los líderes tenemos una doble responsabilidad, o triple o cuatriple, porque hay una gran demanda sobre el liderazgo. Pero gloria a Dios, aquellos que son valientes dicen, yo quiero ser líder espiritual. A lo mejor vos sos un caudillo, sos un mandón, en tu casa sos un jefe o en la fábrica sos un supervisor. Pero Dios quiere transformar eso para que seas un líder espiritual, que puedas guiar a otros a los pies de Jesucristo, que te animes a bendecir a las personas guiándoles a los pies de Jesucristo. Y Dios quiere usarte principalmente para que te pongas a su servicio. ¿Y por qué digo que los líderes tienen una grandísima responsabilidad? Porque a quien más se le da, más se le demandará. Pero algunos piensan que de repente es solamente en la responsabilidad de la acción. Yo quiero pedirte que prestes mucha atención ahora, porque también el conocimiento nos enlaza. El conocimiento nos enlaza. Si vos sabés lo que tenés que hacer y no lo haces, ¿qué dice la Biblia en el libro de Santiago? Te es pecado. ¿Por qué? Porque no lo hiciste. Por lo tanto, fuiste cómplice de algo que tenía que haberse hecho y no se hizo. Por ejemplo, el conocimiento es una gran responsabilidad. Vos hoy estás recibiendo un conocimiento de que Dios te quiere designar, de que Dios te quiere usar, de que Dios te quiere convocar, de que Dios te quiere enviar. ¿Qué haces con esa información? No es para mí, no es para mí, no, es para otros. Yo estoy ocupado, estoy muy concentrado, yo tengo trabajo. No, los que se deciden a seguir a Cristo no tienen trabajo. Hay gente que dice, no, yo tengo que trabajar. Y los que se deciden a servir a Cristo no tienen que trabajar. Pues todos tienen trabajo y todos tienen que ser obedientes al llamado de Dios. Pero hay gente que con lo que sabe no hace nada. Sin embargo, hay gente que con lo poco que sabe hace mucho. O sea que te invito a que seas alguien que le decís sí a Dios porque querés servirlo. Yo le decía a alguien hoy que nosotros necesitamos aceptar el llamado de Dios porque hay gran demanda sobre nosotros, principalmente para hacer la voluntad de Dios. Y la oración es fundamental. Señor, ayúdame a que pueda hacer una tarea correcta. Señor, dependo de ti porque no sé cómo hacerla. Señor, que la persona que va a salir conmigo pueda formar conmigo un gran equipo y juntos interceder por las personas a las cuales vamos a ver. Hay muchos motivos para orar, hay muchísimos, pero qué lindo es saber que la oración del justo puede mucho. ¿Cuántos sabían eso? Me miran como diciendo, ¿es cierto, pastor? ¿Es verdad? La oración del justo puede mucho. Y yo sé que si vos orás para que Dios mueva su mano, Dios la va a mover. Si vos le pedís a Dios intervención divina y milagrosa, Dios la va a tener. Pero si no orás, es porque no querés que Dios se mueva a favor de tu necesidad o de las cosas que vos querés hacer. Y nosotros tenemos que estar permanentemente orando, siempre orando, sin cesar orando, cubriendo todo el día. Y vos dirás, ¿qué fanatismo? No, es parte de una disciplina personal, diaria, permanente, para vivir permanentemente en victoria y no en derrotas. De repente, si vos andás derrotado, fracasado, triste, amargado, es porque te descuidaste en la oración. Es porque no estás orando creyendo que Dios te escucha. Hay gente que dice, oro, pero ¿me escuchará Dios? Bueno, ahí entra tu fe. Si vos crees que Dios está y que es galardonador de los que lo buscan, bueno, tenés que saber que vas a recibir un premio si lo buscas y que Dios te va a bendecir por la fe que tenés y la va a honrar. Por eso la oración es fundamental, cuando se sale, cuando se entra, cuando se va, cuando se vuelve, cuando se está, todo el tiempo. Yo les decía, cuando salgamos a visitar, oremos antes de ir,
Cuando estemos golpeando la puerta, oremos también. Cuando estemos durante la visita, oremos. Cuando salgamos, oremos. Todo el tiempo para que Dios cubra la semilla por la cual estamos queriendo que haya un fruto al 100%. Cuando venís a la iglesia, orá. Cuando estés en la iglesia, orá. Cuando te vayas de la iglesia, orá. Y vas a ver cómo la bendición de Dios va a reposar sobre tu vida y la vas a disfrutar. Y no que de repente va a decir, ¿de qué habló el pastor? ¿De qué se trató el culto de hoy? Ah, no me acuerdo. Porque vino el maligno y te robó la semilla de bendición que Dios quería sembrar sobre tu vida. ¿Cuántos están entendiendo esto? La tercera cosa que tenemos que hacer para servir a Dios es en la visitación. En el versículo 3 dice, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No es una tarea fácil la que nos toca. Es una tarea delicada, difícil, desafiante, pero para valientes. El reino de los cielos es para los valientes. Así que cuidado con la cobardía, cuidado con el miedo, porque es una estrategia del diablo. No tengas miedo, no temas, dice Jesús, no temas mal alguno. Por eso nosotros tenemos que confiar en que Dios nos cubre, nos ampara, está respaldándonos todo el tiempo. Por eso salimos confiadamente. Sabemos que vamos a ser rechazados, nos van a escupir, nos van a insultar, pero ya lo sabemos. No nos sorprenda eso. Si con Jesús lo hicieron, y Jesús es el ejemplo para nosotros. Por eso yo le decía a los hermanos, y discúlpenme que lo repita una y otra vez, porque a veces nos confundimos. Y cuando elegimos gente, principalmente, presta mucha atención ahora, por favor. Cuando elegimos gente, Jesús dice, aquel que quiera seguirme, cargue su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Nosotros nos fijamos en quién sigue a Jesús, ¿no es cierto? Y decimos, sigue a Jesús, ¿por qué? Porque viene a la iglesia, no falta nunca. Sigue a Jesús porque no falta la célula. Sigue a Jesús porque está siempre en todas las actividades. Pero no sabemos nada si se niega a sí mismo, si carga su cruz cada día, porque Judas seguía a Jesús, pero lo traicionó. Por eso tengamos mucho cuidado, hay cosas que tienen que ver con nuestra intimidad con Dios. Y eso no se negocia, porque el que otorga la bendición no es el pastor. ¿Quién es? Dios. El pastor te podrá decir Dios te bendiga, pero el que otorga en definitiva la bendición es Dios. Y Dios, quien te ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Por lo tanto, es Dios, es a Dios a quien tenés que convencer. Nosotros a veces queremos convencernos entre nosotros. Míreme, pastor, no falto a la célula, no falto a la iglesia. Mire cómo ofrendo, mire cómo hago esto. Todo eso puede estar bien, pero Dios es quien en definitiva otorga la bendición y confirma a los bendecidos en cuanto a disfrutar de todo lo que Él ha determinado para cada uno de sus siervos. Por eso en la visitación nosotros vamos a enfrentarnos con desafíos, vamos a enfrentarnos con gente que a lo mejor no nos quiere recibir, vamos a golpear la puerta y vamos a escuchar decirle que no estoy, como si fuéramos cobradores de impuestos, y vamos a escuchar de todo, pero tenemos que estar preparados para toda buena obra. Por eso la visitación es toda una ciencia, es una bendición, pero es toda una ciencia. Y en la visitación conocemos muchas cosas, muchísimas cosas. Sería lindo que nos hiciéramos anunciar antes y no caer de sorpresa. No llegar un día, sería lindo decirle a fulano que voy a tal hora, cosa de que no lleguen y entren, espere y pasa una hora hasta que abran la puerta. ¿Por qué? Bueno, déjenlo ahí. No vamos a responderlo, pero ustedes se imaginan, ¿verdad? Bueno, en la visitación somos invitados a mostrar el carácter de Cristo. Dice, yo os envío como corderos, no los envío como lobos. Los envío como corderos en medio de lobos. Aquí hay una pulseada entre un cordero y un lobo. Es como que salimos al campo de labor a enfrentarnos con lobos. Pero ¿qué pasaría si de repente sale el lobo de adentro nuestro?
de lo que éramos antes. Este no me conoció, si me hubiera conocido, y se pone la gente a pulsear de igual a igual con un lobo. Un lobo es un mundano, es un inconverso, puede ser una persona maligna, puede ser un emisario de Satanás. Y de repente hay quienes sacan el lobo de adentro como dicen, este no me va a ganar. Me cuenta un chiste verde y yo le cuento otro peor. Como pasó en otros casos que yo les comenté, de gente que fue conmigo a visitar y yo estaba pidiéndole perdón a Dios por haber ido con esa persona. En serio te lo digo. ¿Por qué? Porque era un testimonio reprochable. La persona que nos recibió, experta en la calle, una persona bien vivida, ducha, canchera, que cuando uno iba, él ya había vuelto 4 veces. ¿Te imaginas, no es cierto? Y tiró la lengua, empezó a provocar. Y esta persona cayó y se puso de igual a igual con el mundano. Y yo no sabía dónde meterme, yo lo miraba, lo fulminaba, mi mirada era como 5 cuchillazos más o menos. Y sin embargo él seguía, y yo decía, ay Señor. Después les tuve que explicar que tenemos que tener mucha prudencia, muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque estamos dando testimonio del carácter de Cristo en nosotros. Y no podemos estar quemándonos ni mostrando que hemos sido mundanos y hemos sido los mejores mundanos. Una vez yo descubrí a un falso creyente, ¿sabes por qué? Por el orgullo. Ya les conté a ustedes, pero lo vuelvo a contar, porque en aquel entonces no estaba siendo grabado. Me acuerdo que yo había ayudado a una persona, había predicado en la cárcel y habíamos ayudado, le habíamos conseguido trabajo, le habíamos conseguido ropa, le habíamos conseguido alimento a una persona y de un lugar empezó a faltar cosas. Y me vinieron a preguntar, yo era en ese tiempo, era presidente del grupo de visitación y a su vez también era presidente de los jóvenes y era un miembro consejero con la coordinadora en la iglesia. Y se hizo una reunión y dice el pastor, están faltando cosas. ¿Quién puede ser? Y yo no sabía. Dijimos todos, no sé. Imagínense, no sé. Todos teníamos una cara de requete buenos. No sé quién puede ser. Resulta ser de que un día llego a la reunión, había salido un presidiario que habíamos visitado casi 2 años en la cárcel, sale y viene a nuestra iglesia. Era un muchacho mayor. Pero yo llego un día a la reunión y él estaba de espaldas, yo estaba atrás, y yo me pongo a escuchar lo que él estaba contando a un grupo de como 17 jóvenes. Y él les contaba, un día me persiguió la policía y las balas, chum, 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 las balas. Y yo me escapé, me fui corriendo. Y de repente, ¿saben lo que discerní? Orgullo, jactancia. Era como que se estaba jactando de haber vencido a la policía, de haberse escapado de la policía, como que él era más vivo que los policías. Y eso es lo que pude percibir. Y en el acto me viene de parte de Dios, porque después se confirmó que era de parte de Dios, este es el ladrón. Le pedí a un joven, le digo, fíjate, por favor, anda a visitarlo. Y fíjate, bueno, y este joven descubrió todo eso. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cuando nosotros salimos a visitar, puede haber algún emisario de Satanás que quiera trabajar nuestro orgullo y pueda manipular nuestro orgullo para hacernos ver como que nosotros también tenemos calle, que hemos tenido vida y que hemos andado en las andanzas y en una vida perdida y pecaminosa, y es como que queremos sacarla a relucir. Yo también hice eso, pero con orgullo. Tengamos muchísima prudencia. Y al mismo tiempo que les digo esto, me lo digo también a mí mismo, porque eso puede ser también motivo de tropiezo y no de bendición. A mostrar el carácter de Cristo. Y acá viene el puntito que oro para que lo hayan entendido el domingo, a ofrecer el favor de Dios para que lo conozcan. Ofrecer el favor de Dios para que lo conozcan. Déjalo ahí nada más, para que lo conozcan. A ofrecer el favor de Dios. Esto me llegó a mí antes que a vos y oro ahora para que te llegue también a vos, porque nosotros no ofrecemos el favor de Dios.
No estamos dando a conocer que Dios tiene poder, no estamos dando a conocer que Dios cambia vida, no estamos dando a conocer que Dios es el ser supremo, regente, absoluto de toda la historia, porque a veces ni lo conocemos, a veces ni hemos tenido una experiencia gloriosa, milagrosa con Él. Pero si la tenemos y podemos animarnos con fe a dar a conocer el poder de Dios, imagínense, todos nosotros predicando, todos nosotros publicando las buenas nuevas del amor de Dios. ¿Se entiende esto o están escuchando chino ahora? ¿Se entiende? Por eso dar a conocer el favor de Dios. ¿Y cómo lo damos a conocer? Para que lo conozcan. Por la paz. En el versículo 5 dice, decid paz sea a esta casa. Pero antes de decir paz sea sobre vosotros, paz sea a esta casa, ¿quién tiene que tener paz? Nosotros. Hay gente que dice paz sea a esta casa y uno está partido por 20.000 pedazos o está destrozado. Puede ser que lo diga en fe. Una vez una persona me dice, pastor, es hipocresía que uno es que está hecho pedazos pueda animarse a decir Dios tiene poder. Según si vos no lo creés, pero si lo creés puede ser que estés en un proceso y que vos no le quieras dar lugar al enemigo para que se mofe, como dice el Salmo 44, no le voy a dar gusto al enemigo para que se aproveche de mi luto. ¿Se entiende? Por eso hay gente que se acostumbró a decir estoy bien, estoy requete bien, muy bien, y está la miseria. Vos sabés bien si sos un hipócrita o no. Yo lo sabía. Y yo te lo conté muchas veces, que pasaba al frente y me sentía un titán y de repente en mi recámara secreta, en mi pieza, a solas, yo me sentía mal, muy mal, porque lo que predicaba no lo vivía, hasta que Dios unificó esa dualidad en mí y pudo hacerme sentir en victoria en todo momento y en todo lugar para su gloria. Y hoy disfruto al máximo, hoy disfruto todo. Le doy gloria a Dios por haber hecho ese milagro en mi vida. Pero mientras tanto no lo hizo, yo sufría de hipocresía. No era que estuviera engañando a nadie. Yo no dejaba de decir lo que dice la Biblia. Porque yo decía, Dios sana, Dios libera, Dios tiene poder, Dios da paz. Pero yo no experimentaba esa paz. Yo estaba en segundo año del seminario. Y me la pasaba predicando en las iglesias, animando a la gente porque sabía los textos de memoria, pero no los vivía en mi propia vida. ¿Se entiende? Por eso cada uno sabe si es hipócrita o no. Cada uno de ustedes o cada uno de nosotros sabe si lo que dice la Biblia está siendo una realidad en mí o estoy simplemente figurando, adaptándome a un entorno social para pasar desapercibido. ¿Y saben cuánta gente hay así a veces en las iglesias? Que viene, que va, pero que no disfruta la verdadera vida cristiana, sino que la sufre. ¿Cuánta gente está imitando o queriendo ser, pero no lo es? Por eso cuando vos te refugiás en Dios, tenés que saber que Dios te recibe con sus brazos abiertos. Cuando vos invocás a Dios, tenés que saber que Dios te escucha, porque es tu fe, y es lo que vos creés, y sabés que es real, y no dudás, porque la fe es seguridad. Y cuando vos te relacionás con Dios, Dios empieza a derramar su bendición sobre tu vida y te hace deleitar en su presencia. Y en su presencia hay plenitud de gozo. Eso no se confunde. Si vos no disfrutás su presencia, entonces no vas a poder disfrutar la vida cristiana. Porque su presencia está donde vos lo invoques. Te encerrás, te buscás un lugar donde nadie te ve. Apenas te levantaba, a mí me gusta levantar muy temprano en la mañana y bueno, ya tengo mi hábito, vos le dirías rutina, y ahí en ese momento yo me deleito con Dios, disfruto con Dios, es algo que no lo puedo perder, es algo maravilloso, y eso es lo que te da el poder y la bendición y la gloria que se requiere para vivir en victoria. Y la paz es la paz que vos tenés gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios, esa paz que te da equilibrio, la que te da fuerzas, te da ánimo y te da armonía
en todos los órdenes. Para que lo conozcan por las obras. Mirá lo que dice el versículo 9. El versículo 9 dice, y sanad a los enfermos que en él ya haya, y decidles. No dice, y decidles, y después sanad a los enfermos. Dice, y sanad a los enfermos. Primero hacé la obra que te manda Dios a hacer, y después predicale. Es como se dice siempre, si la persona no tiene hambre, no te va a escuchar, va a querer comer primero. Si una persona está enferma, orá por ella. Vamos a pedir que Dios la sane, que la libere, que en este momento intervenga milagrosamente en su vida. Y inmediatamente andá a esa cuestión para que después le explique el poder de Dios, para que después le explique el propósito de Dios y para que después le explique de qué se trata la iglesia y por qué es necesario que lea la Biblia y por qué es necesario que sea obediente y fiel a Dios. Y en última instancia también para que lo conozcan por el mensaje. Y ahí es donde nosotros le predicamos, hablándole de que el reino de Dios se ha acercado. ¿Se entiende esto? Por eso tenemos que tener claro estos puntos para no confundirnos. Porque a veces vamos y cargoseamos, hablamos demasiado y no hacemos nada. Ya les dije, hay gente que es tan concreta y tan fiel en eso que va, inmediatamente trata de satisfacer una necesidad y después le explica el Evangelio, después le habla de la iglesia, después le habla de Dios y de la palabra de la Biblia. Pero hay gente que no lo hace. ¿Cuáles son las recomendaciones? Hay 5 recomendaciones, voy a ir rápido. 5 recomendaciones. La primera de ellas es a no distraernos. Dice en el versículo 4, y a nadie saludéis por el camino. Miren, hay mucha distracción en un mundo tan convulsionado como este, tanta información, tanta vorágine, tanta gente perturbada y mucha distracción. Hay una persona que dice, pastor, ¿sabe que tengo que ir por otras cuadras? Porque si voy por una determinada cuadra están todos mis amigos. Yo dije amigotes y seguramente voy a terminar mal, así que me tengo que dar todo un vueltón para poder llegar a la iglesia. Bueno, hay que hacerlo, pero no te dejes distraer. Yo me acuerdo cuando quería venir a la iglesia, cuando recién empezaba, siempre aparecía una distracción, algo que te quería apartar, algo que te quería frenar. Bueno, cuando tenemos un objetivo, tratemos de enfocarnos en ese objetivo, no distraernos. No saludéis a nadie por el camino. Hay otro, creo que se me chispoteó otro de nuevo. Estar atentos, el segundo. Estar atentos, dice el versículo 6, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Nosotros tenemos que estar siempre atentos, prestando atención. A veces es confusa la idea y a veces se nos mezclan las emociones y los sentimientos. Por ejemplo, ustedes van a entenderme ahora. Yo escucho a varios de ustedes que dicen, hice una visita y la verdad que fue una gloria, una bendición, una presencia de Dios maravillosa. La persona estaba abierta y nos recibió, aceptó a Cristo, pero de repente al otro día, ¡pum!, algo le pasó. Bueno, no dudemos que esa persona estaba preparada por Dios, pero después, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que eso cambiara tan abruptamente? Creo que saben que hay un enemigo que está permanentemente queriendo apartar a las almas de Dios. Hay un enemigo que también está siempre queriendo robar la semilla que nosotros sembramos de parte de Dios. Hay un enemigo que no descansa, que está siempre queriendo poner palos en la rueda. Por eso nosotros tenemos que seguir orando y seguir cubriendo, seguir intercediendo. Y ahí entra la tarea de oración de los obreros y de los verdaderos obreros de Cristo. Pero aquí tenemos que estar atentos para saber si esa persona está respondiendo sinceramente o es una respuesta emocional simplemente por agradarnos o por decir váyanse, no veo la hora que se van, y estoy diciendo esto por no quedar como mal educado. ¿Se entiende? Nosotros tenemos que discernir todo eso.
y tratar de darnos cuenta para que Dios nos use y seamos personas que sirvamos a Dios. El siguiente punto, que no es menos importante, no se distraigan por favor ahora porque ya estamos terminando, es depender de Dios. Miren lo que le dice Jesús aquí. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado. ¿Por qué? Porque el viaje no iba a ser largo. Pero también acá hay un lenguaje. Es como que no se preocupen, no estén preocupados por cosas que son vanas, por así decirlo. Vayan enfocados en lo que tienen que hacer, porque tiene que ver con la salvación de las almas. No estén perdiendo el tiempo. Obviamente tenemos que ir prolijos, tenemos que ir limpios, tenemos que ir ordenados, porque si no la gente se va a distraer muy fácilmente. Le vamos a hablar de repente la prosperidad que da Dios y nosotros estamos todos rotosos. Le vamos a hablar del cambio que opera Cristo y nosotros estamos todos tristes y a lo mejor amargados. Y la gente se distrae porque ve otra cosa. Pero también depender de Dios, para mí simboliza depender de Dios. Que vos dependa de Dios para todas las cosas. Señor, yo me siento incompetente, me siento inútil, me siento que no voy a servir, me siento que no va a pasar nada, pero aquí me tenés. Úsame. ¿Y sabes qué? Dios te va a usar. Porque a quien se humilla, Dios lo exalta. Dios va a usar tu humildad, Dios va a usar tu simplicidad, Dios va a usar tu disposición. Señor, no sé teología, no sé ningún texto bíblico de memoria, pero te amo y quiero servirte. Úsame, por favor. ¿Y sabes qué? Dios te va a usar, porque va a confirmar tu amor y va a confirmar que vos tenés un corazón dispuesto para servirlo. Por eso la pregunta del comienzo es, ¿cuántos quieren ser enviados por Dios? ¿Cuántos quieren ser designados por Dios para esta tarea? Y por último, lo más lindo, la frutilla del postre, y con eso terminamos. Esperar lo mejor. Eso es fe. En el versículo 17 dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Volvieron con gozo. ¿No te imaginas el gozo que da de haber ayudado a una persona a salir de la oscuridad, de las tinieblas, de las garras mismas de Satanás? ¿No te imaginas el gozo? Es impagable. Es lo más grande que podés experimentar de ayudar a una persona para que sea salva, que le predicas a Cristo y esa persona de repente se le abren los ojos espirituales, se le caen las escamas de los ojos y puede ver la gloria de Dios y dice, pero tanto tiempo estuve perdido, tanto tiempo estuve en tinieblas, ¿por qué no conocí esto antes? ¿Por qué no vinieron a verme antes? Eso lo escuché montones de veces. Gente que dice, pero ¿por qué nadie me habló antes de Cristo? Y va a pasar eso con vos. Vas a tener el gozo de ver a un alma que pasa de muerte a vida. Yo te quiero invitar, porque eso es sabiduría de Dios. Te quiero invitar a que por favor no te duermas, que tomes esto con urgencia, porque la iglesia ya dio el puntapié inicial. La iglesia ya está conformando equipos y pedirle a Dios, Señor, quiero ser parte de un equipo con alguien que pueda salir a visitar. Y le hemos dicho el domingo pasado a la iglesia de que toda la dirección y todos los nombres de gente que necesite visita porque está en estado catastrófico, en depresión o deseos de suicidio, que pasen las direcciones, los nombres y animate a decirle, mira, ¿te pueden venir a visitar o te puedo venir a visitar yo con alguien de la iglesia? Y obviamente Dios va a hacer milagro porque tenés que esperar lo mejor. Amén. Así que iglesia, por favor, toma cuenta de esto y a partir de ayer o de antes de ayer empecemos a trabajar. Amén. Ponete de pie, por favor, iglesia. Pero en esta reunión también vamos a pedir que Dios haga milagros. Cuando entré ya varios me pidieron oración, vamos a pedir que Dios haga milagros. Una de las cosas más lindas que puede pensar la iglesia de Jesucristo es que Dios hace milagros. Qué triste es que en la iglesia no se crea en los milagros, pero nosotros los creemos. Así que si querés que Dios haga un milagro con vos, por algo que te ata, por algo que te preocupa, por algo que te turba, a lo mejor un vacío, una confusión, una enfermedad, una dolencia, un deseo incumplido, vení aquí adelante, por favor, porque vamos a orar por milagros. Pasa, por favor, rápidamente.